De resolver el problema tal cual, de que tenemos como tal un par de posiciones, intereses que se defienden, inicia el choque y estos mecanismos alternativos de solución de controversia hacen eso, solucionar los problemas, más allá de, como bien comentabas, este desgaste tanto económico, tanto de tiempo, son abogados, si es materia penal, si es materia familiar, si es materia civil, mercantil, Es- es desgastante totalmente en tiempo y como bien comentabas. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Hola a todos, bienvenidos al podcast de la Universidad Pontificia de México, Formar para Transformar. Soy Ricardo Andrés Rosas y el día de hoy tenemos con nosotros al maestro Félix Edmundo González Cariño, consejero jurídico municipal en Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual nos hablará respecto a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia que se publicó en enero de este año. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a la Universidad Pontificia por esta invitación. ¿Qué son los mecanismos alternativos de solución de controversia? Creo que es una pregunta muy interesante. Creo que gran parte de ello es definir qué es mecanismos, pero bajo dos perspectivas. La social, que en realidad qué es lo que debemos de ir definiendo, y lo que marca nuestra Constitución. La Constitución como tal, dentro del numeral 73, establece la facultad del Congreso para efecto de poder expedir una ley. El artículo 73, fracción 29ª-A, establece la obligación por parte del Congreso para expedir una ley que pueda garantizar mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero ¿qué es esos mecanismos alternativos? ¿Cómo podríamos entenderlo bajo una perspectiva social, bajo una perspectiva que en realidad deriva de esas circunstancias? ¿Por qué? Porque estaríamos hablando entonces de circunstancias distintas a lo que ya conocemos, es decir, ya no vamos a ir a juicio, ya no vamos a conocer a través de un órgano jurisdiccional qué son esos mecanismos, ¿no? Y para ello, fíjate que la misma ley dentro del artículo 5 en su fracción 11ª, define qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Dice que son procedimientos no jurisdiccionales cuyo objeto va a ser el poder propiciar la avenencia entre las partes de manera voluntaria, pacífica y benéfica para ambas, a través de concesiones recíprocas en una controversia o conflicto presente o futuro. Si nos vemos bajo un esquema legalista, podríamos decir, bueno, pues va a ser un procedimiento, pero es no jurisdiccional. Y el quitarle el no jurisdiccional significa que entonces las partes que están dentro de un conflicto o tienen esa controversia van a poder buscar una solución a su conflicto a través de qué? De una forma voluntaria. Es decir, no hay una cuestión coercitiva. Es decir, que requerimos como principio esa voluntad de las partes para poder dirimir esa controversia, buscar de manera pacífica, benéfica. Esa cuestión benéfica, ¿cómo la podríamos entender? Bueno, pues en este caso, que sea un ganar-ganar. Es decir, y para ganar, entonces significa que el otro también va a tener que ganar. Y entonces, aquí vamos a ver un tema muy interesante que es poder cambiar el paradigma de la forma en cómo vamos a hacer justicia. Entonces, bajo ese esquema podemos decir que los mecanismos alternativos de solución de controversias son procedimientos alternos, no jurisdiccionales, pero que en este caso, con la voluntad de las partes, porque en este caso no vamos a tener un actor, un demandado, sino vamos a tener personas con voluntad para efecto de poder dirimir una controversia o un conflicto que ya está presente o futuro, o también en algunos casos pues ya se encuentra radicado por cuestiones históricas, y que en este caso requerimos de un tercero que va a ser el que va a facilitar ese diálogo, que a veces es difícil, ¿no? Difícil generar un diálogo entre las personas, ¿no? ¿Quién quiere empezar, ¿no? Así generamos esas circunstancias, pero es algo muy interesante cómo lo establece la ley y cómo sobre todo esa facultad que le da el Congreso para poder definirlo como una medida alternativa no jurisdiccional, y que también aboca a través de lo que dice el artículo 17 constitucional, que dice que también vamos a
generar o vamos a propiciar estos mecanismos, los vamos a priorizar quitando los formalismos, es decir, un procedimiento adversarial, oral, es ya esa confronta, ¿no? Entre ciudadanos, ahora no, dentro de un mecanismo, lo que se aspira, perdón, es llevar a cabo esa voluntad de las partes, que las mismas partes puedan definir qué quieren hacer de ese conflicto y si ese conflicto lo quieren ver bajo una perspectiva positiva o negativa. Qué interesante. Esta cuestión de no jurisdiccional, hablamos respecto a no jueces, ¿cierto? No poder judicial, no un tribunal. ¿Sería un tipo de despresurización del sistema judicial? Muy interesante, fíjate que no solamente es un tema de no jueces, porque dentro de los procedimientos jurisdiccionales sí se atiende esta circunstancia. La misma ley contempla que también puede aplicarse en cualquier materia del derecho, civiles, familiares, mercantiles, agrarios, cuestiones de en materia penal. Por eso tenemos la justicia restaurativa, que también se lleva a cabo ahí a través de la mediación, la reparación del daño. Pero sobre todo, creo que en este caso, cuando hablamos de no jurisdiccionales, son acciones que están palpables, es decir, que son apenas tangibles, se están visualizando que el conflicto ya lo conocemos y que en algún momento va a estallar. Y el que se estalle ese conflicto puede provocar que escalen las conductas a situaciones violentas o hasta incluso delitos. Por eso la cuestión de los mecanismos propician un tema no solamente de despriorizar órganos jurisdiccionales, que podríamos hablar de jueces, sino también ministerios públicos. El ministerio público que ya no tendría que conocer de lesiones a veces que sin duda alguna, porque generaron un tema de lesiones, dañaron los vecinos, generaron un tema de riña, ¿no? Que es en ocasiones lo que pasa. Lo que podemos a veces requerir es tema de qué, de que un tercero, un facilitador, dialogue, facilite la palabra a las partes y puedan decir, oye, pues mejor vamos a buscar una alternativa de solución, ¿no? ¿Para qué llegamos al Ministerio Público? Y lo preocupante, ya hablar de Ministerio Público significa que hay una situación de un probable delito. Y entonces ahí vamos a otro tema muy interesante, el tema de lo que puede provocar la ira, ¿no? La cuestión de la inteligencia emocional, una emoción negativa, por eso decía el conflicto, generarla bajo un esquema negativo, pues provoca ira, y la ira nubla la situación del ser humano y que puede propiciar que situaciones que puede llegar hasta un tema de tentativa de homicidio o el mismo homicidio. Sí, pues el caso. Ahora bien, permíteme preguntarte, hablaste de facilitador y lo entendemos de manera genérica como aquel que facilita, pero en estos mecanismos alternativos de solución de controversia, ¿quién es ese facilitador? Es el tercero. Bueno, esa persona facilitadora es aquella persona física que va a estar certificada por el Poder Judicial, llámese federal o local, que va a poder tener un ejercicio público o privado, porque también esa es una realidad, que también los mecanismos permiten tener centros de mediación o para efecto de poder integrar cuestiones, ya sea desde el ámbito público o privado, es decir, contar con centros de mecanismos alternativos para poder garantizar que podamos llegar la justicia a las y los ciudadanos. Y bajo ese esquema, esa persona facilitadora es aquella que cuenta con las habilidades, las destrezas para poder conocer cómo llegar a propiciar la comunicación, esa venencia para poder dar esa solución a las controversias, poder lograr facilitar el diálogo, ¿no? Como a veces cuando existe un conflicto, ¿qué necesitamos? De un tercero, ¿no? Ese tercero imparcial que diga, a ver, vamos a escucharlos, pero "Oye, yo no te quiero escuchar, no, pues tampoco yo, ¿no? Entonces necesitamos un tercero que busque cómo facilitar el diálogo y empiece a ver quién quiere empezar, quién quiere poder lograr buscar esa participación conjunta para poder dirimir los conflictos. Y por eso el facilitador va a poder no solamente ejercer el cargo a través de un mediador público, sino también va a haber mediadores privados, es decir, va a haber centros de mediación privada que garantizan, sin duda alguna, y propician que todo el actuar de las y los ciudadanos puedan verse bajo la vía jurisdiccional a través de un mecanismo, a través del sector público, mejor dicho, a través de un centro de mecanismos alternativos, por decir, en el Estado de México se denomina
Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. En la Ciudad de México se le denomina Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México. Si nos damos cuenta, va a haber centros de justicia alternativa que van a tener nombres o que en algunos casos ya tenemos, como es el caso de la Ciudad de México y Estado de México, que garantizan ya la aplicación de los mecanismos y son esos facilitadores. Anteriormente se les denominaba mediadores y salía la certificación como mediadores públicos. Ahora con ello pues van a denominarse facilitadores. Y no solamente se lleva a cabo la despriorización respecto al tema de las cuestiones jurisdiccionales como el Ministerio Público o el juez, como te comentaba, algunas circunstancias judiciales, sino también como el Ministerio Público y sobre todo con ello vamos a fomentar una cultura de paz y no violencia. Creo que es parte esencial y los mecanismos alternativos de solución de controversias creo que nos dan ello. Creo que sin duda alguna el promover en tiempos actuales esa cultura de paz y que la misma ciudadanía sepa que no es necesario irse a juicio para poder desarticular conflicto y que existe una forma alternativa de poder dirimir esos conflictos, creo que esa es la parte también medular que no solamente vamos a poder evitar tantos juicios, ¿no? En todos los aspectos, como te comentaba, más de 1000 juicios al inicio de cada año, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, para iniciar demandas, circunstancias, ¿no? O sea, es un tema que se va generando y que sin duda alguna no solamente vamos a poder crear un tema de poder despriorizar los órganos jurisdiccionales o los ministerios públicos, sino también vamos a fomentar la cultura de la legalidad, una cultura del respeto, ¿no? A nuestro entorno y sobre todo promover esa cultura de paz y no violencia que requiere nuestra sociedad actual. Qué interesante este tema de resolver el problema tal cual, de que tenemos como tal un par de posiciones, intereses que se defienden, inicia el choque y estos mecanismos alternativos de solución de controversia hacen eso, solucionar los problemas, más allá de, como bien comentabas, este desgaste tanto económico, tanto de tiempo, son abogados, si es materia penal, si es materia familiar, si es materia civil, mercantil, es desgastante totalmente en tiempo y como bien comentas, es muy interesante este tiempo que conlleva un juicio, un mecanismo alternativo de solución de controversia, esta resolución del conflicto, ¿cuánto tiempo? Quiero pensar que hay diferentes momentos, pero por muy rápido, ¿cuánto tiempo puede terminar esto? Fíjate que esa circunstancia es muy interesante el poder expresar y poder tener como experiencia que a veces 1, 2 horas y se resuelve un conflicto que llevaba años. ¿Y por qué? Porque hay voluntad, porque lo que querían es un tema de respeto, porque lo que buscaban era una circunstancia de que un tercero los pudiera conducir para efecto de poder garantizar ese equilibrio, esa imparcialidad, esa neutralidad, y no pensar que el vecino era el que quería tomar ventaja del conflicto. Y estas circunstancias es lo que nos dan los mecanismos alternativos. Y por eso yo creo que lo más importante aquí es que ahora con la ley establece centros públicos de mecanismos alternativos de solución de controversias y esa pauta pues nos permite garantizar ese acceso a la justicia al ciudadano, a la ciudadana y nos permite facilitar el diálogo porque lo que quiere la ciudadanía es facilitar. Entonces, con esos tiempos yo te puedo decir que hay convenios que se han generado a través de una sesión, es decir, se conoce del asunto, posteriormente se hace la invitación, porque aquí no estamos notificando, aquí invitamos a la persona para efecto de que pueda asistir a una mediación, si es de su interés, es voluntario, ¿no? Se les hace llegar la información al respecto de la fecha, hora, y posteriormente se genera esa entrevista para efecto de poder garantizar que sí sea viable, sea un asunto que pueda resolverse a través de un mecanismo y con base en ello empezar a escucharlos y poder promover un tema de diálogo, de respeto mutuo y sobre todo que ellos mismos conozcan sus necesidades, sus intereses y puedan con base en ello empezar a ceder. Y eso es algo difícil, ¿no? El ceder. ¿Quién le gusta ceder en esta vida, no? ¿Quién genera una situación de poder ceder y de empezar a decir, bueno, son mis pretensiones, pero yo también tengo intereses
y bueno, quito un interés y cedo un no y empezamos a generar un tema de diálogo y solamente el facilitador, ese tercero interesado, va a empezar a llevar a cabo esa conducción para que las partes mediadas logren algo que se concluye, un acuerdo. Y ese acuerdo puede ser en una sesión que puede durar 1 hora, 2 horas, o puede diferirse, claro, ha pasado, y en ocasiones también se ha generado a través de 2, 3 sesiones. Pero aquí lo que se busca es que la voluntad y la flexibilidad que nos dan los más puedan garantizar ese acceso a la justicia y que la misma ciudadanía entienda que estamos generando un cambio de paradigma y creo que la pandemia nos generó eso, cambiar y despriorizar no solamente los órganos jurisdiccionales, ministerios públicos, y nos damos cuenta en un ejemplo, en tiempos de pandemia suspendieron actividad en los órganos jurisdiccionales, pero los conflictos estaban y la gente empezó a buscar cómo solucionar esos conflictos. Qué importante esto que me comentas respecto al tiempo. Tenemos que puede ser en 1 hora, 2 horas, en una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones en la cual termina o puede terminar el conflicto. Y me hablas de esta persona importantísima, la facilitadora que está en medio de esta controversia. ¿Tiene preparación, me imagino, alguna certificación? ¿Qué perfil tiene esta persona facilitadora? Claro, en este caso también la ley contempla que para ser facilitador vas a requerir tener una certificación y vas a tener que tener una capacitación. Y en este caso esas facultades las asume el Poder Judicial, llámese federal o local, para efecto de garantizarle que esa persona facilitadora pues tenga las habilidades, las destrezas para poder garantizar que los principios que rigen los más puedan cumplirse a cabalidad, pero sobre todo sean garantes para efecto de ese acceso a la justicia y sobre todo se puedan desarticular los conflictos. Entonces, esas atribuciones, los requisitos los contempla la misma ley, establece cuáles son los requisitos para poder ser facilitador, cómo se puede contemplar y permite también sobre todo pues tener a un inspector, ¿no? Alguien que pueda estar vigilando que los facilitadores puedan cumplir a cabalidad con esa función que tienen. De hecho, dentro de la misma ley establece que debe de existir no solamente un sistema o una plataforma para poder contar con los convenios que se vayan generando, sino también tener un registro de personas facilitadoras para efecto de que podamos conocer quiénes están certificados desde el aspecto como facilitadores públicos o privados y también asimismo también qué personas abogadas colaborativas, porque aquí también la misma ley ahora ya contempla la figura del abogado colaborativo, es decir, ese abogado que no va a ser el que va a llegar y decir, no, pues es que nos vamos a juicio, ¿no? Al contrario, va a tratar de sumar bajo sus técnicas, sus habilidades, cómo desarticular y poder fortalecer que se aplique la mediación dentro de la sesión misma, ¿no? Asimismo, también va a haber una plataforma nacional de personas facilitadoras que eso sin duda alguna pues va a ser un tema que garantiza una certeza y seguridad jurídica a las y los ciudadanos, porque también eso es parte esencial. El hecho de contar con facilitadores sí deben de estar vigilados, inspeccionados, capacitados, y por eso también la misma ley contempla el tema de contar con un sistema de convenios, así como también un sistema nacional de información de convenios. Imagínense que esos convenios, si no tuvieran las circunstancias, los elementos esenciales o formales y se generen convenios atípicos, pues lejos de ayudar al conflicto, pues pueden provocar una incertidumbre a las partes, ¿no? Entonces, eso sí es importante, se les va a dar capacitación y en ese sentido también por parte del Poder Judicial va a ser un aliado fundamental, Poder Judicial a nivel como federación, a través del Poder Judicial Federal, y como locales también pues van a jugar una tarea muy importante porque la implementación ahora sí va en las 32 entidades federativas. Esta figura de abogado colaborativo me llama mucho la atención. Te recuerdo en la formación cuando estudiamos licenciatura en Derecho, o muchísimos abogados me entenderán, cuando estudiamos nos dicen abogado que no litiga, que no lleva el conflicto, no es abogado. Faltaría también esta preparación como tal de estos medios alternativos de solución de controversia, de la mediación, la conciliación, estas herramientas para los abogados para también que lleguen a esta resolución del conflicto, no nada más
el litigio. Es correcto. Ahora bien, me comentabas respecto a los principios de estos más llamados también los medios alternativos de solución de controversia. ¿Cuáles son esos principios que rigen a esos medios alternativos? Bien, los principios que rigen los más están contemplados dentro de la misma ley en su artículo 6, que establece acerca del acceso a la justicia alternativa. Ese va a ser un principio fundamental porque lo que decíamos, ¿no? Es un tema de justicia distinta a la jurisdiccional. Es de carácter confidencial, es voluntaria, es neutral, independiente, flexible, igualitaria, es legal y sobre todo es pronta y expedita. Su misma circunstancia, su misma naturaleza permite garantizar que sea expedita, es decir, los formalismos, los tiempos provocan que sin duda alguna estos mecanismos sean benéficos dentro de las controversias jurisdiccionales, ¿no? A comparación de esos procedimientos jurisdiccionales que por eso también dentro de las etapas jurisdiccionales ya también se apertura en la etapa de conciliación para efecto de buscar cómo dirimir la controversia a través de un mecanismo alternativo. Siempre tiene que existir la buena fe, esa buena fe de las partes, porque si no alguna es un procedimiento que va a implicar que participen bajo un esquema de qué, pues de probidad, ¿no? De honradez, de libre de vicios, de dolo o de efectos que pudiera generarse un tema de engaño, porque el facilitador al final va a ser la persona que va a escucharlos, va a empezar a dialogar con ellos, va a poder ser el puente de comunicación, pero él desconoce los hechos, se allega de los hechos y entonces la información que se genera por parte de los mediados tiene que ser bajo ese principio de buena fe en todos los aspectos. Es confidencial porque sin duda alguna esto es uno de los principios fundamentales de los más, porque va a garantizar que sin duda alguna toda la información que nosotros veamos o conozcamos dentro de esa mediación, pues no la vamos a estar divulgando, ni va a ser susceptible para ser aplicada en circunstancias jurisdiccionales, porque actuamos de buena fe. Y esa pauta es fundamental. Tiene que haber una equidad por parte del facilitador, por parte de los que intervienen, porque va a garantizar ese equilibrio y ese equilibrio entre las partes. Y por eso algo interesante. Pongo el ejemplo. Dentro de una sala de mediación, por lo regular, siempre tenemos que buscar un ambiente armónico. Ejemplo, una mesa circular que garantiza una situación de igualdad. ¿Cómo vemos un tema jurisdiccional? Vámonos a una audiencia, imagínense una audiencia, ¿cómo vemos al juez? Hacia arriba. Y acá la víctima, y aquí el ofendido, y están generando un tema de separación. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es un cambio. ¿Por qué? Porque la facilitación es lo que te permite buscar. El cambio de paradigma es todos somos iguales. Y esa parte de igualdad, el facilitador también es igual. Y eso, sin duda alguna, esa flexibilidad, esa equidad de las partes, creo que son los puentes o las conexiones que van a garantizar un desarrollo adecuado para la aplicación de los más. Existe la gratuidad, la honestidad, la imparcialidad, la legalidad, porque sin duda alguna también hablamos acerca de los abogados colaborativos, pero el facilitador no solamente tiene que ser licenciado en Derecho, puede ser toda aquella persona que cuente con esas habilidades y esa certificación por parte del Poder Judicial que le permita ejercerlo. Yo creo y estoy convencido que el poder ser mediador no solamente es para el abogado, sino también es para toda una comunidad. Es más, por eso existe la mediación escolar. La mediación escolar por los mismos niños, niñas y adolescentes que generan un tema de qué, de buscar cómo solucionar los problemas del aula, ¿no? Y entonces esa importancia, esa voluntad, todo se ve plasmado, creo que en ese principio, en esa voluntad de las partes. Y sobre todo también la ley contempla el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que sin duda alguna, pues eso sí tenemos que cuidar cuando se apliquen los mecanismos alternativos en donde estemos ante la presencia de situaciones respecto a las niñas, niños y adolescentes. Hay que cuidarlos y sobre todo hay que garantizar ese interés superior. Y quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un conflicto, digamos, entre dos vecinos y uno de ellos va al Centro Especializado de Solución de Controversia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, mira, la cuestión aquí es recordar que es un principio de voluntad de las partes el poder dirimir un conflicto bajo esta perspectiva de los más, a través de los mecanismos alternativos.
En el centro, sin duda alguna, primero llega la entrevista. Con la entrevista se genera el tema por el cual se requiere el servicio o la circunstancia de aplicar la mediación y se invita a la otra parte para que acuda a una sesión. Y en esa sesión se van a exponer, se van a aportar, se van a compartir información, documentos. Algunos han llegado con algunos documentos para poder decir, mira, es que esto es, o evidencia fotográfica, es que tú tuviste la culpa, mira, el WhatsApp, ¿no? O el tema de los videos, o mi cámara, ¿no? Mi cámara te vio que sí es tu perro el que está afectando la vía pública a través de las heces fecales o una circunstancia que pudiera darse. O bien, ¿qué puede pasar en esos sentidos? Y eso es parte esencial y la misma ley lo contempla. Dice que la confidencialidad, sin duda alguna, cuando nosotros tenemos conocimiento de ellos, es decir, los facilitadores, abogados colaborativos o terceros que van a participar en los mecanismos alternativos, no pueden divulgar de conformidad no solamente a lo que establece la misma ley, sino también por la cuestión de la protección de datos personales, parte esencial, y que sin duda alguna hay una excepción a la regla y que eso es algo necesario. ¿Por qué? Porque también puede pasar que dentro de la misma sesión se adviertan circunstancias de delito. Y entonces, ahí sí la misma ley dice que en el supuesto de que dentro de la misma sesión o dentro de la misma aplicación de los MACs se pueda tener información que pueda revelar un delito o que se está cometiendo o que se haya consumado de manera inminente, pues obviamente estamos obligados a ¿qué? A actuar y más en un centro público. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 222 establece la obligación que tienen las y los ciudadanos, pero también las y los servidores públicos, de que si tienen conocimiento de algún supuesto hecho que puede ser considerado como delito, tienen la obligación de ¿qué? De denunciar, de darle conocimiento a la autoridad competente. Entonces, creo que ese es un tema muy interesante, nos ha pasado estos temas, pero sin duda alguna no hemos llegado al tema de delitos, posiblemente a la cuestión de faltas administrativas, como lo que comentaba, el tema del vecino que sacó a pasear al perrito, pero no recoge las heces fecales, ¿no? Y entonces, y esas heces fecales le están afectando al vecino porque se las deja en la puerta de su hogar, ¿no? Y entonces ya tiene las cámaras y dice, oye, pues es que el vecino, no hay un tema de flagrancia en su momento. ¿Por qué? Porque al final pasaron el tiempo, revisó cámaras, en su caso el otro vecino le dijo, oye, pues es el vecino de al lado, ¿no? O es el único que tiene perros y pues obviamente se sabe, ¿no? Que él sería el responsable, pero estas circunstancias de excepciones a la regla, siendo alguna, es un principio fundamental por ser voluntario. Y entonces, esa perspectiva que tiene el ciudadano de decir, bueno, voy por mi voluntad, porque sé que la autoridad o el facilitador privado que también va a estar vigilado, pues obviamente me va a garantizar que mis datos personales y la información que recabe no van a ser utilizados en perjuicio de mi persona a futuro ante una autoridad jurisdiccional si no logro solucionar el conflicto en esta mesa, ¿no? Importantísimo. Y esta cuestión que conocemos los abogados como dar vista a que como tal tenemos un hecho que la ley contempla como el delito y entonces es lo que entiendo, se le da vista al Ministerio Público y se rompe este principio de secreto profesional que tienen no nada más los facilitadores, los abogados, los médicos, los psicólogos, todas estas personas o profesionistas, los cuales tienen este secreto de no divulgar información, pero es importantísimo esto que comentas, que si se tiene esos indicios, se dé vista al Ministerio Público y como tal entonces entonces toda esa información sí se le estará dando al Ministerio Público, pero si no, toda esa información, entiendo, no saldrá de esa mediación, de ese centro alternativo de solución de controversia, si fuese público o si fuese un tema de mediador, facilitador particular, no sale de ahí. Ni siquiera si esto se elevara a un tema de una demanda como tal, no hay manera, ¿verdad?, de que esta información llegara ante los jueces. Es correcto, porque al final sería información que las partes nada más tienen y que al final del día tendrían que volverla a demostrar a través de de su acción
llámese actor, ahora en un procedimiento jurisdiccional, o demandado a decretar sus excepciones o defensas. Entonces, por eso la importancia de la confidencialidad y la buena fe, porque al final el facilitador es ello, ¿no? Es un tema de buscar que a través de toda la información que aporten y el diálogo que se está facilitando, pues logren buscar una solución bajo un aspecto más social, más humanista, que un aspecto legalista, ¿no? ¿Por qué? Porque las formalidades, pues obviamente pudieran dar otras cuestiones, pero en ocasiones el derecho se va a ver rebasado por las circunstancias sociales. Y en este caso, como bien comentaste, lo contempla la Constitución en resolver la materia del conflicto más allá de formalismos procesales. Ahora, me interesa también preguntar, ¿cuáles son estos mecanismos alternativos de solución de controversia que considera esta ley general? Bien, en este caso la misma ley en su artículo cuarto establece la negociación colaborativa, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estos 5 mecanismos que sin duda alguna los menciona y que ayuda en todo momento, la negociación podemos decirla que es ese proceso por el cual las partes, y en este caso no requerimos hasta la certificación, ¿no? En todo momento estamos negociando, ¿no? Negociando que, oye, posiblemente vamos a negociar con el papá, la mamá, el tema, déjame salir, ¿no? Pero sí, pero vas a llegar a tal hora, no, pero mira, se va a poner mejor a la 1, dame oportunidad a las 2, 3, ¿no? Bueno, está bien, a las 2, pero si no llegas, ¿qué va a pasar? Pues entonces pues ya la próxima no va a haber una respuesta favorable. Esa es la negociación es tratar de siempre buscar que mis intereses, mis necesidades se puedan cubrir, pero bajo un aspecto de ¿qué? De un ganar-ganar y poder ceder. La negociación colaborativa, que es algo que novedoso dentro de la cuestión de los más, en la cuestión de que ya se plasma como tal, va a ser ese proceso que va a buscar esa solución pacífica y equitativa de su conflicto. Es decir, que esa asesoría que dan las personas abogadas para efecto de poder buscar el diálogo. Por eso decía la negociación colaborativa, ahora sí vamos a tener abogados colaborativos. Si tú vas a una sala de mediación con un perfil del abogado buscando un procedimiento judicial, está en la sala equivocada. Si no logra que a través de la colaboración, por eso es colaborativo, colabora y busca que en este caso pues, la persona que pidió sus servicios pudiera sumarse bajo un esquema de decir, oye, no se vaya a juicio, mire, puede haber esta circunstancia, ¿por qué no buscamos una alternativa de solución? Eso es sumar, eso es colaborar, buscar ese diálogo. Pero yo posiblemente abogado colaborativo no cuento con las herramientas o las habilidades, pero también sé, mi profesión, mi ética profesional dice, oye, pues si ya tenemos los mecanismos, pues ¿por qué no los utilizamos, no? Y entonces vamos sumando. Esto es de suma de voluntades y creo que esa es la parte esencial que va a garantizar esa negociación colaborativa. Es decir, vamos a colaborar todos para buscar un fin común, que es la estabilidad de las partes. La mediación, bueno, pues es el procedimiento mediante el cual un tercero llamado facilitador, pues de manera equitativa, imparcial, busca facilitar el diálogo y en este caso facilita que se genere un tema de búsqueda de una solución, pero la solución la van a dar las partes. Es decir, el facilitador no va a proponer como tal, oye, van a hacer esto, no, sino busca el diálogo, oye, ¿por qué no se permiten escucharse? Vamos a ver cuáles son los intereses, esas necesidades, vamos a ver qué debe de existir y sobre todo vamos a lograr que sea equitativo, sea justo. Eso es la cuestión de la mediación. Y la cuestión de la conciliación, pues en este caso, ahí sí, el mediador, tenemos ejemplos claros, a veces en el ámbito municipal tenemos mediadores, conciliadores y o facilitadores, y el conciliador mismo, la misma persona, funge o tiene las dos calidades jurídicas de mediador y de conciliador. ¿Y por qué? Porque en un primer inicio el mediador, como mediador, pues busca que dialoguen las partes y que ellos mismos puedan definir cuál va a ser la solución de su conflicto. Pero en el supuesto de que no logren ello, pasamos a la conciliación. Y la conciliación, ahora se ponen la proyección, la calidad de conciliadores y dicen, bueno, esto es una circunstancia que puede ser susceptible a que tenemos que buscar soluciones justas, equitativas
ilegales. Y eso garantiza que los mediados también tengan esa reflexión y digan, bueno, pues sí, sí lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me lo dijo alguien. A veces esperamos que un tercero nos diga qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y entonces por eso se genera un tema de conciliación. Y en otras circunstancias, el arbitraje, bueno, pues en este caso el tema del arbitraje son circunstancias de conflictos que se pueden generar de hecho y de derecho. En este caso también ha sido parte de una situación que no solamente versa bajo un esquema del arbitraje, llámese a nivel de comercio exterior o en su caso el mismo Código de Comercio lo establece, la cuestión de poder definir que el arbitraje son circunstancias que la misma ley prevé, que por eso decimos que es arbitraje de derecho. Y en algunas ocasiones pues tenemos en este caso también circunstancias de la conducir, ¿no? Que también se genera un tema de arbitraje. Y podemos hacer mención acerca de otras circunstancias, como en el tema de tratados internacionales que se pudieran dar la cuestión del arbitraje, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, pues obviamente también se derivan cuestiones de arbitraje internacional, arbitraje en algunos temas específicos que requerimos de especialistas o personal técnico que pueda poder definir y garantizar que se cumpla un laudo que garantice las circunstancias o que en el mismo convenio, mismo contrato se pueda determinar una cláusula arbitral y en su caso que se va a someter esa discusión futura o ese conflicto a un arbitraje. Esos son los mecanismos que contempla la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y esto de todos estos principios que comentaste es la voluntariedad respecto al arbitraje. Y entiendo que se retrotrae la voluntad de las partes al momento de firmar la cláusula. ¿Por qué? Porque entiendo que es un tercero diferente a un facilitador, que es un árbitro, el cual va a dirimir la controversia, va a emitir el laudo en el cual las partes van a acatar. Pero esa voluntad de que digan las partes, no, ya no quiero, se retrotrae al momento de esa firma. Gente, muy interesante esta circunstancia, pero hay que ver que la voluntad, en este caso, se genera desde el inicio en que suscriben el acuerdo, pues obviamente ya se genera esa circunstancia de voluntad, se plasma esa voluntad, ese consentimiento para efecto de poder garantizar que en el supuesto de que exista una controversia, se van a someter a a un árbitro que sin duda alguna puede ser, por eso decimos de derecho, o de hecho, ¿no? Cuestiones especializadas. Y sin duda alguna eso no se rompe, al contrario, se fortalece porque logran en ese sentido garantizar que su voluntad para efecto de poder dirimir tiene un impacto y es la cláusula arbitral que garantiza el poder darle certeza jurídica y esa seguridad a las partes para poder dirimir conflictos a futuro, ¿no? También me gustaría preguntar respecto a esta ley general. ¿Existe ahora en esta ley general de mecanismos alternativos de solución de controversia la solución de controversias en línea? Sí, es correcto. De hecho, la misma ley ya prevé algunas circunstancias que se puedan garantizar con la solución de controversias en línea, puesto que también va a ser un procedimiento no jurisdiccional que va a llevar a cabo de manera electrónica y que sin duda alguna van a estar enlistados bajo ese esquema sistematizado y automatizado que pueda generar un tema de una justicia transversal, ¿no? En este caso sí va a haber un tema de poder dirimir controversias. Quiero compartirte un ejemplo de ello en el tema de justicia en línea. Ya lo vemos en algunos puntos que se están realizando, como ejemplo en el tema del tribunal en materia laboral burocrática. En tiempos de pandemia trató de llevar a cabo la mediación en línea y la conciliación en línea, es decir, que busquen garantizar cómo poder llegar en esos temas de asuntos laborales burocráticos, pues obviamente en tiempos de pandemia lograr cómo dirimirlos. Entonces, al igual que yo creo que las tecnologías nos van a permitir llegar a más ciudadanos, a más ciudadanas que buscan y aspiran cómo lograr generar un tema alternativo de poder dirimir controversias. Entonces, sí es posible y la misma ley lo contempla. Echar mano de esta tendencia informática o estas herramientas a distancia, que no hubiese como tal un decir, no, no puedo resolver el conflicto, no puedo ir como tal
al centro especializado de solución de controversia. No puedo ir como tal con este facilitador privado, no. También hay estas opciones respecto, entiendo, una cuestión en línea, a distancia, alguien se conecta, alguien más en el centro especializado. Sí, es correcto. De hecho, yo creo que ahí va a ser un tema de voluntad también, las circunstancias de poder hacerlo. Y creo que por eso los facilitadores van a tener esa facultad de poder garantizar que se realice y siempre velando y salvaguardando los principios que van a regir los más para poder implementarlos en materia virtual, en materia digital y que sin duda alguna también puedan garantizar el fin común que es poder dirimir la controversia. Y ahora bien, se me hace también, es muy importante como tal mencionar no solamente a nivel local, a nivel municipal y su símil en la Ciudad de México, las demarcaciones territoriales, también llamadas alcaldías. ¿Cómo se lleva a cabo a este nivel municipal en las entidades federativas, en los estados? Por favor, coméntanos sobre tu experiencia respecto a esta justicia alternativa a nivel municipal. La justicia alternativa a nivel municipal la puedo diferenciar bajo varios esquemas en materias de derecho derivado de la calidad en la que ostento actualmente como consejero jurídico, puesto que me ha permitido aplicarla en distintas áreas de la carrera de derecho, en este caso en materia que civil, mercantil, laboral, en la cuestión también penal, algunas circunstancias de reparación del daño y nos ha permitido también ir construyendo algo fundamental para la aplicación de la justicia cívica. La justicia cívica con el modelo nacional de policía y justicia cívica implementado por parte del secretario ejecutivo ha determinado que debemos de ir implementando la justicia cívica para efecto de fortalecer esa participación ciudadana. La justicia cívica, sin duda alguna, es son procedimientos mediante el cual se busca desarticular el conflicto a través de la aplicación de los más, a través de la mediación, la conciliación, pero también para desarticular los conflictos y no puedan escalar a conductas delictivas o incluso violentas, que en este caso sea a través de poder conocer esa causa subyacente, el origen de la conducta del por qué se genera una falta administrativa. ¿Por qué está tomando en la vía pública? ¿Por qué está realizando acciones contrarias a la norma o al bando municipal? Aclarando este tema. ¿Por qué? Esa es una causa subyacente, tenemos equipo multidisciplinario y por eso la justicia cívica son dos acciones, el tema de desarticular conflictos comunitarios a través de los más y que ahí deriva algo fundamental, la mediación y la conciliación. Y hemos tenido en el tema de ello una formación que garantiza, sin duda alguna, que la apliquemos no solamente en las salas de mediación que tenemos, sino también aplicamos a nivel in situ, en el lugar de los hechos, porque también se requiere. Los conflictos están en los lugares de cada demarcación y que sin duda alguna a veces la falta de voluntad o los tiempos, ¿no? A veces no coinciden los tiempos. Yo tengo ganas de ir, pero no, pues estoy trabajando y no puedo. ¿Cómo le hago para generar esa sinergia? Bueno, trasladar. Y eso es lo que también nos da los más. También en Ciudad de México establecemos, ya hay juzgados cívicos, ya están aplicando la mediación comunitaria. Y eso es para poder desarticular los conflictos. El poder desarticular conflictos también emana como primer respondiente el municipio o la alcaldía que tenga esa capacitación, esa programación para no solamente dirimir conflictos comunitarios, como les comentaba, también he podido desarticular conflictos laborales, burocráticos, cuestiones civiles, mercantiles, cuestiones penales que se genera un tema de reparación del daño. Pongo el ejemplo, la cuestión de una persona iba conduciendo y sin querer dañó la banqueta, Bien, Juan. daño a la propiedad y entonces tendríamos que trasladarnos al Ministerio Público para efecto de hacer la denuncia y poder establecer con un avalúo que nos reparen el daño. Y podremos detener la carpeta y seguirnos. ¿Qué logramos en ocasiones? El tema de la justicia restaurativa, el poder decir, y que por cierto, aquí la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias no contempla como tal las cuestiones penales. ¿Por qué? Porque hay una ley específica en materia penal, porque ahí hay mediación penal, hay justicia restaurativa, hay una circunstancia de poder reparar el daño, pero sobre todo garantizando también que exista un tema de beneficio, sobre todo a la víctima o al ofendido, que se pueda reparar ese daño. Entonces,
A nivel municipal, yo creo que es uno de los temas fundamentales, los más que se puedan seguir implementando la mediación, la conciliación, que son garantes para no solamente desarticular, y por eso, como al inicio hablábamos, ¿no? Los temas de los más no solamente desarticulan o despriorizan los órganos jurisdiccionales, sino también el Ministerio Público, y fomentamos una cultura de legalidad, una cultura de respeto a nuestro entorno y sobre todo somos promotores o nos tenemos que ver como promotores de una cultura de paz y no violencia, porque los facilitadores son ellos, buscan el diálogo y el diálogo genera paz. Claro, y una opción más para las personas respecto a estos facilitadores itinerantes. Itinerantes, facilitadores itinerantes, en este caso el facilitador itinerante también, con la colaboración del policía de proximidad, acude al lugar de los hechos y a través de una sesión de mediación itinerante se busca desarticular el conflicto. Hay participación del policía, hay participación del mediador, conciliador o facilitador y hay participación de los vecinos. Y eso es algo que sin duda alguna genera una convivencia y genera un tema de un fin común, que es la felicidad en una sociedad, ¿no? Exacto. Y priorizando como tal esta cultura, como bien comentaste, de generar paz social. Y maestro, ¿consideras que el estudio de los mecanismos alternativos de solución de controversia contribuye a la formación de los estudiantes de derecho? Sí, sin duda alguna, los más son parte esencial, van a ser parte esencial dentro de la vida no solamente del estudiante, sino también del abogado. Y en ese sentido, yo creo que la actualización no solamente tiene que ser por una circunstancia de derecho, sino son circunstancias de necesidades del ser humano. ¿Por qué? Vamos a ver ya emociones. Y el tema de las emociones también el abogado juega un papel importante. El abogado siempre genera un tema importante de emociones. ¿Qué pasa cuando se generan circunstancias del diálogo? ¿Qué va a pasar si alguna de las partes se genera un tema de ira, de enojo, que quiere subir el tono de voz? El abogado va a tener que tener la capacidad del facilitador, pero sobre todo también ya el abogado colaborativo, tener la capacidad de poder buscar los mecanismos de acción para poder despriorizar las circunstancias de un tema de violencia o unas circunstancias que pueda hacer que la mediación no tenga su efectividad. Y es por eso que dentro de las aulas pues, es un tema necesario, fundamental, la actualización y la formación, pero sobre todo estar en constante eh, capacitación. La capacitación es parte esencial del abogado y también en todo momento dentro de esta plática hemos hablado de un tema de cultura de paz y no violencia. Pero como decía Elena Rosberg, para poder hablar de paz no solamente lo tenemos que decir, sino también tenemos que actuar, tenemos que promover, ¿no? Y esas circunstancias de poderlas aplicar, poder promover, poder actuar, pues obviamente requerimos que capacitación. Y la capacitación lo damos y se genera mucho en la universidad. En la universidad es donde vamos a formar no solamente a promotores que busquen un tema de justicia, sino también promotores que van a ser colaboradores para fortalecer una cultura de paz y no violencia en una sociedad en la cual requerimos suma de voluntades, suma de aplicaciones que puedan ser parte de unas habilidades, de destrezas, de negociación, de inteligencia emocional, de las circunstancias de negociar, cómo vamos a negociar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para no llegar a un tema jurisdiccional? Pero sobre todo, no, es una negociación efectiva, es un tema de un ganar-ganar y aprender a ceder. Y creo que eso lo van a dar dentro de las capacitaciones y la actualización que se den dentro de las universidades a través de su formación académica. Como estudiantes de Derecho, que aquí en la Universidad Pontificia, en la Escuela de Derecho, se imparte la materia de mecanismos alternativos de solución de controversia, pero también como, después de graduados como estudiosos del derecho, que también la universidad tiene un curso de verano en el mes de julio respecto a negociación y resolución de conflictos. La universidad, con este compromiso que tiene de esta capacitación a los estudiosos del derecho y también para el público en general, porque estas herramientas son importantísimas, como bien comentaba el maestro, respecto desde que somos niños, como tal negociamos, como tal mediamos, como tal podemos hasta conciliar. Y por eso es que la Universidad Pontificia de México
bajo este compromiso de capacitación continua y de estos cursos. Gracias, maestro Félix Edmundo González Cariño, le agradezco mucho. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a la Universidad Pontificia por esa plática amena, que sin duda alguna es un tema que apasiona, que fortalece, pero sobre todo no solamente veamos a los más como una circunstancia para dirimir controversias, sino también no vamos a despriorizar los órganos jurisdiccionales, sino también vamos a poder buscar que los conflictos se desarticulen y evitemos que escalen a conductas delictivas o incluso violentas, y estamos promoviendo una cultura de paz y no violencia y beneficio a nuestro entorno social. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Y a todo nuestro público los invitamos a que se suscriban a las diferentes redes sociales de la Universidad Pontificia de México. Hasta pronto. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.